Mis amigos, buenas noches. Hay un pensamiento en el libro de San Mateo, en el capítulo número 24, los versículos 37 y 38. Estos pasajes, estas palabras salieron de los labios, de la boca de Jesús. Dice el versículo 37, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Por qué? Como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. ¿Qué les parece si nos colocamos en pie para orar? Querido Padre Celestial, gracias por las bendiciones que nos dio durante el día y gracias por el santo privilegio de reunirnos en esta hora para estudiar su palabra. Gracias por los ángeles que nos acompañan. Gracias, Señor, por la presencia hermosa de su Santo Espíritu. En esta hora, Dios amado, le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que la experiencia de hoy sea tal que cada uno de nosotros pueda inclinarse de nuevo a su presencia, Señor. Que el Espíritu encuentre lugar en cada uno de aquellos y aquellas que en cualquier lugar del mundo y aquí presente estén escuchando su verdad. Señor, háblenos esta noche, que no sean palabras del predicador, pero que sean las palabras de Jehová, inspiradas y guiadas con el poder del Espíritu Santo. Ese es nuestro anhelo, Señor, y nuestra oración, y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hay una frase interesante que aparece en el versículo número 38, comiendo y bebiendo. Dentro del capítulo 24 del Evangelio según San Mateo, hay toda una estructura interesante que atiende a una pregunta que los discípulos hicieron. Señor, dinos, ¿cuándo será el fin del mundo? ¿Cuándo será tu venida y el fin del mundo? Y Cristo comienza a decir algunas cosas. Aquí refiere que su segunda venida sería como en los días de Noé, sería como lo que pasó antes del diluvio. Si nos trasladamos a lo que ocurrió antes del diluvio, necesariamente debemos volver a Génesis capítulo 6, versículo 5. Dice Génesis capítulo 6, versículo 5, algo que leímos la noche anterior, pero hay una palabra en ese versículo 5 que es necesario trabajar con ella. Dice el versículo 5, Génesis 6, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo, y aquí está la palabra, designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Cuando Adán y Eva pecaron y escucharon la voz de Dios en el huerto, dice la Biblia que se escondieron. Cuando Dios llamó, Adán, ¿dónde estás tú? Él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo y me escondí porque estaba desnudo. Y entonces Jehová le preguntó, ¿y quién te enseñó que estabas desnudo? Aparece un verbo curioso y es el verbo enseñar. Los únicos que enseñan son los maestros. ¿Qué maestro nuevo te conseguiste? ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Hay un asunto interesante con la pregunta, ¿dónde estás tú? Cuando Dios pregunta, ¿dónde estás tú, Adán y Eva? No se refiere a la parte geográfica. Dios sabía dónde estaban ellos. Pero es curioso que ellos no sabían dónde estaban. El ser humano necesita saber dónde está. La familia necesita saber dónde se encuentra. Hay algunas personas que están en la iglesia y hace tiempo que ya se fueron. Hay algunos que están cantando los himnos en la iglesia y hace rato que no están en eso. Hay personas que están viviendo vidas dobles. No son ni una cosa ni la otra. Y notan una vida pobre y débil. ¿Cómo puedes esperar que el poder de Dios se manifieste en tu vida si estás viviendo separado de Dios? ¿Dónde estás tú? Es la pregunta de Jehová. Adán no sabía dónde estaba. Cuando el ser humano se separa de Dios, hay otro poder que toma el control de su vida. Y aquí aparece la palabra yeser, designio, intención, imaginación, voluntad. El corazón de la gente era de continuo al mal porque había llegado un nuevo maestro.
había llegado un nuevo espíritu, había llegado un nuevo poder. Y ese nuevo maestro, ese nuevo espíritu, ese nuevo poder, todas las intenciones de su mente, todas las intenciones de su hombre interior, todas las intenciones de su corazón eran de continuo al mal, porque lo único que sabía hacer es lo malo. Hay dos poderes que pueden dirigir tu vida. O la dirige el Espíritu de Dios, o la dirige el otro espíritu. Y querido, no hay un tercer lugar. O una cosa, o la otra. Me gusta Dios. Me gusta Dios porque en su palabra nos revela y nos devela el misterio. Y hoy vamos a comenzar un trabajo que nos llevará todo el resto del tiempo y de la semana que viene, porque todo tiene que ver con este engranaje. Es como una cadena y cada eslabón ajusta exactamente donde tiene que ajustar para entender y comprender el valor y el significado de las palabras del Señor Jesús. Será como en los días de Noé. En los días de Noé, la intención, la imaginación, los designios, las motivaciones de la gente era de continuo al mal. La fuente de pensamientos es el corazón, como estudiamos ayer. Esa parte del ser humano, el hombre interior, que define lo que hace y lo que no hace. La frase o la palabra hombre interior se define de esta manera. El apóstol Pablo nos ayuda a comprenderla más y veremos más adelante esto. ¿Qué cosa es el corazón? Bueno, el corazón es el asiento de los pensamientos, es el asiento de las pasiones, es el asiento de las motivaciones y las intenciones, es el asiento del ser, es el asiento que lo que nos define verdaderamente como seres humanos y define lo que en realidad somos, define nuestra mente, nuestros sentimientos, etcétera, nuestra voluntad. Ahora bien, la palabra Yetzer, la palabra que aparece aquí como designio, nos dice la intención de nuestro corazón, hacia dónde nuestro corazón se dirige, hacia dónde nuestro corazón va. Hay un par de versículos que sería bueno leer. Génesis capítulo 8, versículo 21. Mira lo que dice Génesis 8, 21. Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre. ¿Y qué dice ahora? Porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Esta tristeza, esta tragedia de que los designios, las intenciones, los impulsos del ser humano sean malos, sean orientados hacia el mal desde su juventud, son el resultado del pecado. ¿Qué hace Jehová? ¿Qué hace Dios para resolver esa situación en los seres humanos? ¿Cómo ha enfrentado Dios una situación tal? ¿Qué ofrece Dios a los seres humanos? ¿Y por qué, si las intenciones del corazón humano es de continuo al mal, por qué Noé y su familia se salvaron? ¿Qué fue lo que hizo Jehová en la vida de Noé, en la vida de su esposa y en la vida de sus hijos para que la intención del corazón de Noé fuera distinta a la intención del corazón de las otras gente? ¿Por qué Noé no se perdió? En el libro de Primera de Crónicas, capítulo 28, versículo 9, aparece otro pensamiento similar al que acabamos de leer. Y estas preguntas son curiosas e interesantes y tendremos que correr un poquito en algún momento. Primera de Crónicas, capítulo número 28, versículo 7. Aquí aparece otro pensamiento que nos hace ver y entender el problema de las intenciones del corazón. Primera de Crónicas 28, versículo número 9. Y tú, Salomón, hijo mío, decía David, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto, y dice ahora, y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos, y dice, y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares,
Él te desechará para siempre. ¿Cuál es el punto? El punto es que en los días de Noé, las intenciones de la gente eran de continuo al mal. El punto es que a pesar de eso, Dios levantó a Noé e hizo en Noé un trabajo especial. Y ese es el trabajo que quiere hacer en la vida tuya, en la vida mía, en la vida de nuestra familia, ahora al final de la historia de la humanidad. Debemos ir más al fondo del asunto. Entonces, pastor, ¿eso no era en el Antiguo Testamento? No, mi negro. También en el Nuevo Testamento ocurre el mismo problema. En el libro de San Marcos, en el capítulo 7, los versículos 21 al 23, el Señor Jesús dice que ahora también ocurre el mismo problema, la misma tragedia. San Marcos capítulo 7, versículos 21 al 23. Veamos el mismo problema. Dice Jesús: porque de dentro del corazón de los hombres, cardía, de adentro del hombre interior, del ser interior, de adentro de la base de sus pensamientos, de adentro de la raíz de donde nacen los pensamientos y las intenciones, de adentro del centro de sus emociones, de adentro de su ser interior, de su razón de ser, dice el Señor Jesús, de ahí adentro, versículo 21, salen los malos pensamientos de su mente, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Y dice Jesús, todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Bueno, ¿y cómo podemos llamar a eso que hay ahí adentro? ¿Cómo podríamos identificar eso que está allá adentro? Hay una frase interesante que Pablo usa y es la frase hombre interior. Y se utiliza también en el Antiguo Testamento, en el libro de Ezequiel, la frase ser interior. El ser interior, el hombre interior, la base de nuestra existencia, nuestro verdadero yo, lo que realmente somos, donde el Espíritu trabaja, como veremos en un momento. Me apasiona y me emociona este trabajo porque me ayuda a visualizar o a entender y comprender el fondo y el trasfondo de nuestra tragedia o el fondo y el trasfondo de nuestro éxito y de nuestra victoria en Cristo Jesús. ¿Dónde trabaja el Espíritu? ¿Qué es lo que el Espíritu hace en nosotros? ¿Cuál es el lugar específico de nuestro ser donde el Espíritu se manifiesta? En 2 de Corintios capítulo 4, versículo 16, el apóstol Pablo menciona esta frase, hombre interior, y también menciona el hombre exterior. 2 de Corintios capítulo 4, capítulo 4, versículo 16. Dice el verso 16, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. ¿Qué cosa es el hombre interior? El hombre interior es nuestro ser intelectual y nuestro ser espiritual. El hombre interior compone nuestra mente, nuestra voluntad y nuestra conciencia. ¿Qué compone? Nuestra mente, nuestra voluntad y nuestra conciencia. De manera que el Espíritu de Dios trabajó en la mente, la voluntad y la conciencia de Noé. Trabajó en la mente, la voluntad y la conciencia de sus hijos. Por eso, a pesar de que no era científico, a pesar de que no era demostrable, a pesar de que no habían evidencias para amparar su fe, creyeron que vendría un diluvio. ¿Quién les hizo creer? El Espíritu Santo. ¿Quién los convenció? El Espíritu Santo. ¿Quién los convirtió? El Espíritu Santo. Y entonces le creyeron a Jehová a pesar de no tener evidencia para mostrar o demostrar un diluvio o una lluvia. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Dónde trabajó el Espíritu Santo? En la mente de ellos. ¿Dónde trabajó el Espíritu Santo? En su hombre interior. ¿Qué cosa cambió el Espíritu de Dios? Su hombre interior. ¿Qué fortaleció? Su hombre interior. La burla, la documentación, la demostración de que estaban equivocados porque no habían evidencias, nada de eso los hizo dudar. Siguieron construyendo el arca. Siguieron siendo blancos de las burlas de la gente, pero cuando el diluvio llegó, entonces alguien se reía y no era la gente. Una pregunta, queridos, ¿estamos nosotros preparados para lo que vendrá?
estamos listos y equipados y verdaderamente convencidos y convertidos a la verdad que profesamos. Nuestra vida refleja que el Espíritu ha cambiado nuestro ser. Nuestro hogar dice y muestra la santidad del Dios que creemos. El tema de esta noche es muy importante para ti y para mí. El Señor necesita hacer un cambio en tu vida y en la mía. Un cambio tan profundo que sea capaz de tocar el corazón de nuestros hijos y de cambiar la vida de nuestros amigos. Si no hay ese cambio en nosotros, si no hay ese nuevo nacimiento, si no hay esa transformación, entonces seguiremos en el mismo relajo. El tiempo se acaba, el tiempo es corto y el Espíritu necesita hacer un trabajo rápido y abreviado. Estudiemos un poco este asunto del hombre interior. Ezequiel capítulo 36. Vamos rapidito. Ezequiel capítulo 36, versículo 27. Estudiemos un poco esto. Esto es muy interesante, muy apasionante y además es crucial para nosotros en este tiempo. Ezequiel capítulo 37, dice el versículo número 36, versículo 27. Ezequiel 36, 27. Dice el verso 27. Y pondré, ¿cómo dice? Dentro de vosotros mi espíritu. Y dice Jehová, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. El Señor está diciendo, colocaré mi espíritu en tu hombre interior. Colocaré mi espíritu dentro de ti. Ubicaré mi espíritu en el centro de tu ser. Y entonces yo haré que tú seas una persona fiel. La salvación es un regalo de Dios. La santidad es un regalo de Dios. La fe es un regalo de Dios. El nuevo nacimiento es un regalo de Dios. El arrepentimiento es un regalo de Dios. Todo don perfecto procede de lo alto. Es un don de Dios. Y el trabajo del Espíritu se ubica específicamente en nuestro hombre interior. Como veremos más adelante, según lo presenta el apóstol Pablo. Allá dentro de nosotros, en lo profundo de nuestro ser, allá ubicado en lo más al fondo de nosotros, se esconde ese hombre interior, se esconde nuestra mente, se esconde nuestra voluntad, se esconde nuestra conciencia. En uno de nuestros libros aparece una frase maravillosa que dice, Satanás sabe que allá dentro de la mente humana, allá en lo profundo del ser humano, se esconde el regalo más preciado que Dios le dio a los seres humanos. Y dice en este libro, y ese regalo es la voluntad, la capacidad de escoger, la capacidad de decidir. Usted puede decidir y usted decide cada día, ¿sí o no? ¿Sí o no? Usted decide ser un cristiano fiel o un cristiano no fiel. Usted decide qué hará con su vida. Usted puede decidir esta noche, desde hoy mi vida será para el Señor Jesús. Usted puede decidir esta noche, desde hoy pondré a Dios en primer lugar. Desde hoy yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Lo puede decidir, sí o no? ¿Sí o no? Necesitamos hacer el uso de la voluntad, el uso apropiado de la voluntad. Por eso es tan importante que el Espíritu de Dios venga a nuestra vida para que fortalezca nuestra voluntad, para que la oriente en el camino correcto, para que la lleve en el camino indicado, para que ella pueda llegar a un feliz puerto, la persona de Cristo Jesús. Y vamos a ver ahorita cómo lo hace el Espíritu Santo de una forma tan hermosa. En el Salmo 39, versículo número 3, aparece una frase interesante que nos dice que ese hombre interior es el asiento de nuestras emociones. Salmo capítulo 39, versículo 3. Ese hombre interior es el asiento de nuestras emociones. Si el Espíritu Santo reposa en nosotros, si el Espíritu Santo mora en nosotros, si el Espíritu Santo guía nuestro hombre interior, si el Espíritu Santo dirige nuestra mente, si el Espíritu Santo fortalece nuestra voluntad y nuestra conciencia, entonces nuestras emociones estarán a tono con los principios de Jehová. Y la vida será distinta.
Salmo 39, versículo número 3. Dice el versículo 3, se enardeció mi corazón dentro de mí. En mi meditación se encendió fuego y así proferí con mi lengua. El asiento de las emociones, el hombre interior. Todo lo que compone o constituye los pensamientos tienen como base el hombre interior. El ser interior es también el asiento de las disposiciones, de los afectos y de los deseos, como dice el Salmo 51, versículo 10. Jehová prometió colocar su ley en el hombre interior, allá en el centro del corazón de su pueblo, nos dice Jeremías capítulo 31, versículo 33. Pastor, ¿qué usted nos quiere decir? Ok, mira lo que quiero decirte. Si tú le permites al Espíritu Santo, como padre o como madre o como hijo, que Él venga voluntariamente, porque tú lo decides, y se aloje en tu hombre interior, entonces el Espíritu Santo comienza a cambiar tus pensamientos, comienza a cambiar tus inclinaciones, comienza a cambiar tus gustos, comienza a cambiar tus aspiraciones, porque la mente es un lugar donde se procesan pensamientos, pero los pensamientos o los origina Dios o los origina el diablo. Si es el Espíritu que mora en ti, entonces Él originará esos pensamientos, pensamientos de paz, pensamientos de santidad, pensamientos de pureza, pensamientos de humildad, pensamientos para la gloria de Dios. ¿Cierto o falso? ¿Sí o no? Pero necesitamos voluntariamente darle al Espíritu Santo el derecho legal y la autorización para que lo haga. Imagine un hogar donde papá y mamá sean templos del Espíritu Santo. Imagine un hogar donde los hijos sean templos del Espíritu Santo. Yo le pregunto, ¿cómo será esa casa? ¿Será una casa maravillosa? A ver, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Se glorificará el nombre de Dios? Cuando usted llegue a una casa así, ¿notará que allí mora el Señor? A ver, ¿sí o no? ¿Le gustaría que esa sea su casa? ¿Cuánto quisieran que así sea su casa? Ok, hagamos una pregunta atrevida en este momento. ¿Usted se atreve a sacar cualquier cosa que haya en su mente y en su vida para que el Espíritu reine solo allí? ¿Cuántos se atreven a hacer la decisión? ¿Fue el ser humano creado para morada del Espíritu de Dios? En el libro de Hebreos, en el capítulo 3, versículo 6, dice que nosotros somos una casa. En el libro de 1 de Corintios, capítulo 3, dice que nosotros somos un templo. Y en el capítulo 6 se repite la misma idea. Me gusta que dice el libro de 1 de Corintios, dice el apóstol Pablo, que nosotros somos una casa espiritual, somos un templo para morada del Espíritu de Dios y que nosotros somos propiedad de Dios. Y dice el apóstol que nosotros fuimos comprados con la sangre de Jesús. Y dice el apóstol que fuimos creados para morada del Espíritu de Dios. Cuando el ser humano como Noé y su familia deciden colocarse en las manos de Dios, cuando la familia decide convertirse en templo del Espíritu de Dios, no la casa, sino las personas, entonces hay un poder sobrenatural que transforma la vida a una experiencia sobrenatural. Y la gente nota que usted ya no es una persona natural. Y entonces se glorifica a Dios en la vida suya. En el libro de Romanos capítulo 7, versículos 22 y 23, Pablo cuenta su experiencia con esto del hombre interior. Romanos capítulo 7, versículos 22 y 23, pongamos cuidado a lo que Pablo dice. Son pensamientos profundos, pero muy aclaratorios. Romanos 7, 22 dice Pablo, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. ¿Por qué Pablo se deleitaba en la ley de Dios según el hombre interior? Porque estaba lleno del Espíritu Santo. Porque se había entregado al Señor. Porque había puesto toda su voluntad en la mano de Dios. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Lo mismo pasó con Noé. Se deleitó en el hombre interior, se deleitó en la ley porque había colocado toda su vida en las manos del Espíritu de Dios. Por eso las burlas, los problemas, las dificultades y todos los sinsabores los enfocaba en su fe y su confianza en el Dios Todopoderoso. ¿Venció o no venció Noé? Sí, Señor. Romanos capítulo 7, versículo 22, porque según el hombre interior
me deleito en la ley de Dios. Y dice él, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Pablo compara el hombre interior, lo compara con su mente, porque el hombre interior es su mente, su voluntad y su conciencia. Él dice, yo me he entregado de tal manera a mi Señor, he renunciado a todo lo que este mundo posee, he enfocado toda mi vida y mi ser en mi Señor Cristo Jesús, he hecho de mi existencia solamente la voluntad de Dios. Por eso en mi hombre interior, en mi mente, mi voluntad y mi conciencia están enfocadas en la persona de Jesús y son morada del Espíritu Santo. Muy a pesar de que en mi cuerpo veo otra ley, veo que soy pecador, pero no obstante el ser pecador, no es una excusa para hacer lo malo. Mi mente sigue enfocada en Jesús, mi vida sigue enfocada en el Espíritu de Dios. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Queridos y queridas, permita el cielo, permita Dios que cada uno de nosotros comprenda esto y que en la parte final entendamos esa manera profunda y hermosa, esa cirugía, ese cambio, esa transformación que el Espíritu hace en nuestro hombre interior. En 1 Corintios capítulo 10, versículo 31, el apóstol Pablo nos da una idea de por qué es necesario que el Espíritu more en nuestro hombre interior. Dice el versículo 31, si pues coméis, ¿qué dice ahora? O bebéis, ¿o qué más? O hacéis otra cosa, hacedlo todo, ¿para qué? Para la gloria de Dios. Aquí estudiamos la primera noche que el Señor hizo a Adán y Eva a su imagen y semejanza. Y estudiamos también que imagen y semejanza significa que eran hijos de Dios. Y que imagen y semejanza significa que reflejaban la gloria de Dios. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Después que pecaron, perdieron, se destituyeron de la gloria de Dios, pero antes de pecar estaban instituidos en la gloria de Dios. Ahora dice el apóstol Pablo, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo ¿para qué? Para la gloria de Dios. Los antediluvianos comían y bebían para la gloria del yo, pero Noé vivió comiendo y bebiendo para la gloria de Dios. El contraste entre los antediluvianos y Noé era el estilo de vida. Ahora el Espíritu quiere trabajar en nuestro hombre interior para cambiar nuestra yetzer, nuestra intención, nuestros designios, para cambiar y transformar los propósitos de nuestra vida y orientar nuestra mente, nuestra voluntad y nuestra conciencia al cumplimiento de la voluntad de Dios. Es en el cumplimiento del deber, es en la obediencia a la ley como la persona es libre. Cuando la persona viola la ley, cuando viola los principios, se hace esclavo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? No es haciendo lo que me da la gana como se logra el éxito, es caminando conforme a los principios establecidos. Y si no, cruzas en rojo en el semáforo y verá lo que le va a pasar. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Pero quien nos orienta, quien nos instruye, quien nos capacita para caminar de esa manera, el Espíritu Santo. Necesitamos esa experiencia, queridos y queridas, porque cuando nuestros hijos ven en nosotros que caminamos conforme a los principios de Jehová, cuando nuestros hijos ven que estamos transitando como Dios ordena y manda, cuando nuestros hijos ven la relación de papá y mamá conforme a la palabra de Dios, entonces se inspiran para creer, para confiar y para clamar al Dios Todopoderoso. Nuestros hijos creerán no lo que decimos, sino lo que somos. De allí la importancia, queridos y queridas, de que nuestra vida sea un testimonio, como la vida de Noé y de su esposa. Testimonio de que el Espíritu Santo trabajó en el hombre interior, que fortaleció y cambió la mente, fortaleció la voluntad y aclaró la conciencia, dándole una vida espiritual poderosa. Muy bien, pienso que estamos listos para entrar en el estudio de esta noche, ¿no le parece? Vamos a entrar ahora en la belleza del estudio de esta noche. En el libro de Efesios hay muchas verdades profundas, me encanta el libro de Efesios. En el capítulo número 1, los versículos 1 hasta el versículo 16, el apóstol Pablo hace una oración larguísima.
En esa oración hay un eje, un centro, donde la oración se apoya. Número 1, la persona del Espíritu Santo. Y número 2, la frase en Cristo. Toda la teología del apóstol Pablo se centra en la frase en Cristo. Todo lo que Pablo escribe lo refiere a la frase en to Christos, en Cristo. Y él dice, en Adán todos mueren, mas en Cristo todos serán vivificados, todos serán vueltos a la vida. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 22. En esa oración tan larga, Pablo dice que nuestra herencia, que todo lo que nosotros somos, todo lo que tenemos está en Cristo. La frase en Cristo no es nada más y nada menos que una expresión que significa personalidad corporizada. ¿Qué significa? Personalidad corporizada. Uno que representa a muchos. En Adán todos mueren. En Cristo todos serán vueltos a la vida. Alabado sea el nombre de Dios. Así que en Cristo tenemos la esperanza. En Cristo tenemos salvación. En Cristo tenemos una herencia. En Cristo recibimos el Espíritu Santo. En Cristo hay esperanza para nuestra familia. No podemos vivir sin Cristo. Tenemos que volver a estar en Cristo. Y en Cristo el Espíritu de Dios hace los trabajos en nuestra vida. Y llama la atención, versículo número 17, hasta el versículo 19, la profundidad del pensamiento de Pablo. Efesios capítulo 1, versículo 17 al 19. Ponga atención a lo que dice el apóstol, porque aquí hay palabras muy profundas. Dice el versículo 17. Él presenta en esta experiencia el propósito de su oración tan larga. Dice el 17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Si el Espíritu de Dios no viene a nuestra vida, no entenderemos el mensaje del Señor. Porque las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. Necesitamos el Espíritu de Dios en nuestro hombre interior para que nuestra mente quede iluminada con su presencia y comprendamos su verdad. Por eso él dice, estoy haciendo esta oración para que Dios les dé espíritu de sabiduría, espíritu de conocimiento, espíritu de revelación y entiendan lo que Dios les quiere decir. ¿Es hermoso eso o no es hermoso? A ver, ¿sí o no? Y sigue diciendo, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, alumbrando tu hombre interior, alumbrando tu mente, alumbrando tu conciencia, alumbrando lo profundo de tu ser, iluminando tu mente para que entienda el mensaje de Dios. Y el apóstol sigue diciendo, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Y dice ahora, emocionado, es tan profundo donde se puede llegar, es tan inmenso lo que se puede recibir, es tan trascendente lo que se debe lograr, como dice en 1 Corintios 2, versículo 9, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y dice el versículo 10, pero ya Él la reveló a través del Espíritu Santo. Y ahora dice Él que está orando para que el Espíritu de Dios venga a nosotros. Y entonces, versículo 19, mire qué cosa linda. Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? Pablo está diciendo, estoy orando a Dios para que el Espíritu Santo venga a ustedes y los ilumine, los prepare y los capacite y puedan entender la grandeza, la sabiduría, la revelación, el conocimiento, para que ustedes sepan, para que conozcan y entiendan lo que Dios ha preparado para ustedes. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Necesitamos eso? ¿Sí o no? Oiga, ¿se imagina usted una familia hoy, en este siglo tan extraño, que esté tan conectada con Dios, que el Espíritu les revele las grandezas y las hermosuras y las bellezas de Dios? ¿Sí o no? ¿Ha prometido Dios suplir nuestras necesidades? ¿Ha prometido Dios estar con nosotros? Oiga, yo le hago una pregunta. Romanos 8:32 dice, el que no escatimó
ni aun a su propio Hijo, sino que lo dio por todos nosotros, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Dios tiene para nosotros cosas que van más allá de lo que podemos entender o imaginar. Y en el capítulo 3, y aquí sí lo quiero dejar bien picadito, capítulo 3, el apóstol Pablo vuelve a la carga haciendo una oración, versículos 14 y 15. Capítulo 3, versículo 14 dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Dice él, por esta causa vuelvo a orar. Si en el capítulo 1 oró para que Dios nos diera espíritu de sabiduría y de conocimiento, ahora en el capítulo 3 ora para que entendamos el misterio, versículo 1 en adelante. Y comprendamos, versículo 10, que la iglesia es llamada para dar a conocer el misterio a los principados y potestades en los lugares celestiales. En otras palabras, la experiencia que Dios quiere con la familia humana es tal que hasta los ángeles deben saberlo. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Se entiende, por favor? ¿Se entiende o no se entiende? Oiga, lo que Dios quiere hacer con la vida de su familia es tal que tiene que extenderse a todo el universo. Oiga, pastor, usted no está como muy emocionado. 1 Corintios 4:9, vamos a leerlo, para que sigamos siendo amigos. 1 Corintios 4:9, Dios quiere que tu familia sea un espectáculo para el universo, que tu esposa, tus hijos y tú sean un espectáculo para el universo. 1 Corintios 4:9 dice, porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser, ¿qué cosa? ¿Qué cosa? Espectáculo al mundo, a los ángeles y a quiénes más, y a los hombres. ¿Dónde están los hombres? En la tierra. ¿Dónde están los ángeles? En el cielo. ¿Y qué significa cosmos? Todo el universo. En el libro Deseado de todas las gentes, en la página 11 dice que este pequeño mundo es el libro de texto del universo. ¿Dónde murió Jesús? En este pequeño mundo. ¿Dónde Emmanuel vino a existir? Dios con nosotros, en este pequeño mundo. ¿Dónde Dios tomó carne y sangre? En este pequeño mundo. Así que todos los ojos del universo están enfocados ¿dónde? En este pequeño mundo. Y Dios quiere que tu familia refleje la santidad y su carácter para la gloria de su nombre. Mi pregunta en esta hora, ¿te gustaría aceptar el desafío de que el Espíritu venga a tu vida para trabajar en tu hombre interior? ¿A cuánto le gustaría? ¿Lo están haciendo sinceramente? Sinceramente. Póngase en pie conmigo. Sinceramente. ¿En realidad quiere entregar tu voluntad en las manos del Señor? ¿Quiere permitir al Espíritu Santo que trabaje en tu mente, que fortalezca tu voluntad y que aclare tu conciencia? ¿Te atreves a hacer esa decisión? ¿Cuántos de ustedes tienen menos de 30 años? ¿Cuántos tienen menos de 30 años? A mí me gustaría esta noche desafiar, adelante Sara, me gustaría desafiar a esos que tienen menos de 30 años. ¿Se atreven ustedes a tomar esa decisión hoy? De darle su mente al Señor, su voluntad y su conciencia. ¿Se atreven a hacer eso? ¿Cuántos se atreven a hacerlo, sinceramente? ¿Se atreven a pasar aquí al frente conmigo, menor de 30 años? Para decirle hoy al Señor, entrego mi vida, mi mente y mi voluntad en tus manos. Si usted tiene menos de 30 años, pase al frente, por favor. No tengo nada con lo que tiene más de 30 años. Pero pienso que esta edad es una edad un tanto difícil. Y si estos muchachos se llenan del Espíritu, mire, este mundo verá cosas grandes. Pienso que hoy, ahora es una buena oportunidad de volver al camino. No sé dónde tú estás, no sé cuál es tu condición, pero si al transitar por la vida el enemigo te engañó, la serpiente te mordió, y en estos temas que estás escuchando, has comprendido que tiene que volver otra vez a las manos del Señor. Este es el mejor momento. Dale la oportunidad al Espíritu Santo, que vuelva a morar en tu vida otra vez, que pueda limpiar tu mente y fortalecerla, que pueda fortalecer también tu voluntad, que el Santo Espíritu pueda hacer en ti todo aquello que quiere y necesita hacer en tu vida. Dale la oportunidad para que pueda entrar a lo profundo de tu ser y volver otra vez al camino de salvación. No importa dónde estés,
Dale la oportunidad al Señor en esta noche. Y a ustedes los presentes, ¿hay alguno entre ustedes que en el pasado caminó con el Señor y se retiró por alguna razón? ¿No hay ninguno en esa condición? ¿Todos en el pasado caminó con el Señor usted? ¿Usted también? ¿Usted también? ¿No le parece que es una buena noche para dar una oportunidad al Espíritu Santo? Y Él empieza a trabajar de nuevo con ustedes. ¿Por qué no se acercan ustedes con nosotros también? Y así esta noche lo presentamos delante de Dios. Adelante. Es el tiempo de reconciliarnos con Dios. Es el tiempo de arreglar las maletas porque el Señor Jesús viene muy pronto. Es el tiempo de darle derecho legal al Espíritu para que empiece a trabajar en nuestra mente. Es posible que alguien o algo pasó que nos hizo retirar del pueblo de Dios. Pero el Señor nos llama otra vez con palabras y frases de amor para el Espíritu cambiar y transformar nuestra vida y nuestro ser. Démosle la oportunidad para que trabaje con nosotros. ¿Les parece bien si oramos en este momento? ¿Oramos? Querido Padre Celestial, gracias, muchas gracias por la linda oportunidad que hemos tenido de estudiar su palabra. Gracias por estos amigos y amigas presentes, también por los que están en cualquier lugar del mundo. Gracias por estos hermanos y hermanas que nos acompañan y aquellos que nos apoyan desde cualquier lugar de la tierra. Pero Dios, en una forma especial, pido por estos jóvenes y jovencitas que han pasado al frente, indicando así que dan todo derecho al Espíritu Santo. Y ruego, Dios, por estos amigos y amigas que valientemente pasan al frente diciendo: yo le doy nuevamente derecho al Espíritu Santo en mi vida para que empiece a cambiar y transformar mi ser. Dios, que estos sean, Señor, los hogares que terminarán la historia de esta tierra. Que estos sean los hombres y mujeres ungidos del Espíritu que mostrarán a este mundo que hay un Dios todopoderoso que reina. Que sus experiencias, sus vidas, Señor, reflejen su carácter. Y aquellos amigos y amigas en cualquier lugar del mundo que han tomado la decisión de dar la oportunidad al Espíritu Santo, Dios eterno, Padre amado, que hoy el Santo Espíritu repose en su hombre interior, cambiando y transformando su vida como lo hicieran con Noé y su familia. Gracias, Señor, por la oportunidad de compartir su palabra. Guíenos siempre. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.